Ministerio Tabernáculo Shekinah presenta un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas y generando opinión con el poder del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Marcelino Canales. ¿Ya? Del infantilismo a la madurez es el tema de esta noche. Dice la palabra de Dios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mira, cuán maravillosa es esta palabra que nos dice, hermanos: cuando yo era niño, pensaba como niño. Entonces, pensamos como niño, hablamos como niño, juzgamos como niño. Eso es lo que está diciendo Primera de Corintios capítulo 13, verso 11. Hay muchos cristianos que todavía tienen mentalidad de niño, actitud de niño, con pensamiento de niño, con carácter de niño. 14 años, 15 años, dentro de una congregación todavía tienen mentalidad infantil. Y como en esta noche vamos a hablar del infantilismo a la madurez, tenemos que desarrollarnos espiritualmente, tenemos que crecer espiritualmente, porque no podemos, hermanos, darnos ese lujo de poder ser infantiles espiritualmente, porque Cristo ya vuelve. Ahora, algunos peligros del infantilismo y de la inmadurez. Ahí anote usted. Quiero también mostrarles qué cosas que usted puede hacer o que debe evitar, hermanos, y conocer acerca de la inmadurez y del infantilismo. Porque usted puede ser niño y los niños son una bendición. La idea es que usted pase de ser niño a ser hijo. Y no digo que un niño no sea hijo, solo que en el concepto de la Biblia una cosa es ser niño y otra cosa es ser hijo. ¿Me entiendes? Un niño, hermanos, un niño, hablando físicamente, necesita de un cuidado, necesita de una dirección, necesita de una protección, un niño. Pero ya un hijo mayor se vale por sí solo. La Biblia nos está diciendo que dejemos las actitudes de un niño, del infantilismo. ¿Amén, hermanos? Ahora, punto número 1, el problema de la inmadurez. ¿Cuál es el problema de la inmadurez? Ahí anoten ustedes. El enemigo más grande de la iglesia no es el diablo, sino la inmadurez de los creyentes. Vuelvo a repetir. El enemigo más grande de la iglesia no es el diablo, sino la inmadurez de los creyentes. Hay muchas personas que viven echando la culpa al diablo de todas las cosas. Cuando no le alcanza el tiempo, cuando le va mal en el servicio a Dios, cuando no viene a congregar, le echan la culpa al diablo. Esa es una inmadurez. Usted sabe que hay culto, usted sabe que hay ayuno, usted sabe que tiene que leer su Biblia, usted sabe que tiene que orar, pero cuando no hace eso dices: pastor, el diablo no quiere que yo lea, el diablo no quiere que yo venga al culto, pastor, el diablo no quiere que yo ayune, no quiere que pase vigilia. Entonces, el enemigo más grande de la iglesia no es el diablo, porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario al diablo, sino que la inmadurez del creyente es el enemigo más grande que nosotros tenemos. Ahora, el enemigo más grande
que enfrente a la iglesia, hermano, no es el diablo, sino la inmadurez de los creyentes, porque el diablo fue vencido, exhibido públicamente, fue despojado totalmente. En Colosenses, capítulo 2, verso 15, dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya le despojó al enemigo, ya lo venció. Por nosotros Cristo lo venció al enemigo. Usted tiene que decir: estoy cansado de crear problemas. Yo no voy a ser un problema para mi iglesia. Usted, lo que tú tienes que entender, hermano, es que ya no tienes que ser un cristiano inmaduro. Usted no tiene que ser un cristiano infantil. Usted tiene que decir: yo ya me cansé de crear problemas. Yo no voy a crear problema y no voy a ser carga para mi iglesia. Voy a ser un recurso del reino de Dios. ¿Me entendieron? Porque cuando tú eres infantil, dices: el pastor no viene a visitarme, y como no viene a visitarme, yo no voy a la iglesia. El pastor no me ha saludado por la radio, como no me ha saludado por la radio, estoy resentido con el pastor. La pastora no me ha dado la mano, ni me ha saludado en la calle, y entonces, como no me ha saludado, yo estoy resentido. Un infantil siempre va a traer un problema. Un infantil siempre va a ser una carga. Pero usted no es una carga. Usted es un recurso de Dios dentro de la iglesia. Usted tiene que decir: ¿qué puedo hacer yo como hijo de Dios dentro de la casa? Falta barrer la iglesia. Yo voy a ser un recurso de parte de Dios y voy a agarrar la escoba y voy a limpiar la casa del Señor. A su nombre. A su nombre, a su nombre. Estoy determinado a crecer. Eso tiene que salir de su corazón. Usted tiene que decir: pastor, estoy determinado a crecer. No quiero quedarme enano espiritual. No quiero quedarme infantil espiritualmente. Quiero crecer. Quiero desarrollarme. Estoy cansado de crear problemas. Quiero ser un hombre, una mujer de soluciones. Que no sea yo una carga para el ministerio, sino sea un apoyo para el ministerio. Yo no voy a ser un problema para mi iglesia, voy a ser el recurso de Dios para la iglesia. ¿Amén, hermanos? Punto número 2. Tanto la madurez como la inmadurez es un acto de perspectiva y visión de la vida. Los maduros y los inmaduros pueden ver lo mismo y tener lo mismo frente de ellos, pero tener una diferente perspectiva de las cosas. El inmaduro ve las oportunidades de la vida. El maduro también ve esas mismas oportunidades. Pero, ¿qué es lo que cambia? La perspectiva y la visión de la vida. ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué quiero yo alcanzar en la vida? Imagínate, hay trabajo para todos nosotros dentro de la iglesia. Y tú dices: yo quiero alcanzar esa meta. Pero el inmaduro ve la misma opción que tiene el maduro y él dice: yo no, ¿para qué? Entonces, hermano, la perspectiva es muy importante en nuestra vida. Usted tiene que entender que los niños ven el mundo de abajo hacia arriba. Los maduros ven de arriba hacia abajo. ¿Me entiendes? Los infantiles, hermanos, miran de abajo hacia arriba.
¿No has visto que los niñitos dicen, papá, de abajo para arriba? Pero los maduros, ya los padres, los adultos, miramos de arriba hacia abajo a un infantil. Ahora, usted tiene que entender, los maduros ven de arriba hacia abajo. Por eso dice en Mateo capítulo 16, verso 23, dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mira, un maduro va a ver de arriba hacia abajo. Un inmaduro va a ver de abajo hacia arriba. Está haciéndonos ver la palabra de Dios que Pedro estaba viendo desde el punto infantil espiritual y le decía, Señor, no vayas, que esta cosa no te acontezca a tu vida. Y Jesús le dijo, quítate de mí, de delante de mí, Satanás, porque tu mirada no es de arriba, sino es de abajo. ¿Me entiendes? Y tú dices, pastor, ¿por qué tenemos que ir a los cultos? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que ayunar? ¿Por qué tenemos que servir? Porque para ti, cuando tienes una mentalidad infantil espiritual, no tiene lógica. Porque estás mirando de abajo hacia arriba. Pero cuando tú maduras, dices, si no oro, no me va bien. Si no leo la palabra, no tengo revelación de Dios. Si no ayuno, no fortalezco mi vida espiritual. Si no congrego, no estoy creciendo espiritualmente. Tu mirada ya es de arriba hacia abajo, ya no es de abajo hacia arriba. Porque has entendido que hay prioridades en tu vida. Porque si no buscas, el día es triste. Si no lees, estás desalentado. Si no ayunas, estás enflaqueciendo espiritualmente. Por eso Pedro no entendía a Jesús. Porque Jesús le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. La gente está afanado en trabajar. La gente está afanado, hermanos, ¿qué me vestiré mañana? ¿Qué comeré mañana? ¿Qué haré mañana? Pero el punto no es eso. El punto es, busca primeramente a Dios y todo vendrá por añadidura. Porque si tú buscas primero a Dios, Él es el proveedor, pero tú buscas la provisión, mas no buscas al proveedor. Tú buscas sanidad, mas no buscas al sanador. Tú buscas bendición, pero no buscas al quien bendice. Buscas restauración matrimonial, pero no buscas al restaurador. Buscas la vida, pero no buscas la fuente de la vida. Dios te dice, la prioridad para un maduro es Dios, pero la prioridad para un infantil es la necesidad que tiene en su vida. A su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor, hermano. Pablo escribe a la iglesia de Colosa, hermanos, en el libro de Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque cuando tú pones tu mirada arriba, cuando tú miras arriba, donde que está nuestro Dios, donde están las cosas espirituales, no piensas en las cosas carnales. No piensas, hermanos, en las cosas pecaminosas que hay en este mundo. Porque ¿a qué nos conduce cuando miramos a la tierra? En la tierra hay diversiones, hay pecado, hay perversidad, hay odio, hay resentimiento, hay amargura, hay egoísmo, hay envidia. Hermanos, hay miedo, hay soledad, hay turbaciones. Pero cuando tú miras arriba, hay una promesa. Cuando Jesús estaba ascendiendo, los ángeles les dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿qué miran? Así como le ven subir al Señor, así le mirarán cuando Él venga.
y la mira es arriba, porque nuestra promesa para nosotros es que Cristo viene pronto. Él nos va a llevarnos en las nubes. Un día ya no vamos a sufrir en esta tierra porque Él volverá para llevarnos. De manera que muchas cosas que pasan en tu vida, en tu familia, que a veces te atribulan, te atacan o te oprimen, no es por el problema, sino por la perspectiva. Hermanos, los problemas, las dificultades, las cosas que te vienen a tu vida, no son cosas que ha venido para atribularte, sino es el problema que tú tienes una perspectiva mala. Tú quieres luchar tus problemas sin Dios, vas a llorar. Tú quieres resolver tus problemas sin Dios, vas a sufrir. ¿Me entiendes? Cuando tenemos dificultades, problemas en nuestra vida, corramos a Dios, acerquémonos a Dios. Si eres maduro, vas a ver una oportunidad. Y si eres inmaduro, verás una catástrofe. Todo está ligado a la perspectiva. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo le digo, hermano, hoy día puedes dirigir. La perspectiva tuya es, el pastor me agarró acá. Me quiere hacer pasar ridículo delante de todos los hermanos. Y yo no voy a venir. Esa es perspectiva. Porque tú estás viendo de un punto infantil y estás diciendo, el pastor me está diciendo que yo dirige hoy día cuando no me anticipó, cuando no me dijo para prepararme. Entonces lo que el pastor quiere, que yo pase vergüenza delante de todos mis hermanos. Una perspectiva mala. El inmaduro siempre va a ver esa perspectiva negativa. ¿Me entiendes? Pero el maduro va a decir, esta es mi oportunidad. Señor, úsame como tú quieras. Padre, yo estoy listo para poder predicar, estoy listo para orar, estoy listo para dirigir. Cuando tu perspectiva como maduro, vas a tomar las cosas de buena manera. Pero el inmaduro va a tomar como algo catastrófico, como algo que le van a avergonzarlo. ¿Me entienden, hermanos? En el libro de Jeremías, capítulo 24, verso 3, dice así: y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Cuando Dios, hermanos, cuando Dios llamaba a un profeta, tenía que asegurarse que el profeta tendría una buena visión, una buena perspectiva. Por ejemplo, cuando usted entra por la puerta de la iglesia, ¿qué ves acá dentro de la iglesia? Pastor, lo único que yo veo es tristeza, pastor. Perspectiva. Cuando yo entro por la puerta de la iglesia, yo veo matrimonios restaurarse. Yo veo gente sanarse. Yo veo gente ser prosperada espiritualmente, materialmente. Yo veo gente empresaria. Veo gente, hermanos, de toda clase. Porque depende de la perspectiva que usted ve. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo ves tu vida? Pastor, un 0 a la izquierda. Le cuento algo, hermanos. Había un granjero que se había encontrado un huevo de un aguilucho. Y el granjero dijo, ¿de dónde salió este huevo? ¿Dónde está su nido? Y no encontró el nido del aguilucho. Y el granjero se llevó ese huevo, hermano, al nido de la gallina y lo puso. Y la gallina empezó, hermanos, a incubar. Empezó, hermanos, a cuidar de ese huevo. Y se rompió. Salieron pollitos y el aguilucho.
Y el aguilucho por mucho tiempo, hermanos, pensó que era gallina. Y comía, hermanos, lombrices, comía, hermano, maíz, comía cebada, como los pollitos. Porque él tenía, desde el momento que salió del cascarón, mentalidad de gallina tenía ese aguilucho. Hasta que un día vio, hermanos, en el cielo una ave hermosa, que era una águila que estaba volando. Y el aguilucho le pregunta a la gallina, a su mamá gallina, a la mamá falsa, le dice, mamá, ¿quién es ella? Y le dijo, ella es la ave, la reina del cielo. Hijo, olvídate que tú llegarás a ser igual que esa ave. Nosotros somos gallina. Pero había algo dentro de su corazón. Había algo que le decía, yo quisiera volar como esa ave. Pero como se había criado al lado de los pollitos, tenía mentalidad de gallina. Y cuando volaba, solamente volaba a 3 a 4 metros. Pero él tenía una potencialidad interna que él podía volar y volar encima de las tormentas. Y con esto, ¿qué quiero decir, hermanos? Con esto te quiero decir, usted no es una gallina, usted es un águila. Usted es un águila de Dios que va a volar en medio de la tormenta, porque el águila cuando vuela, hermanos, cuando hay una tormenta, hay una turbulencia en el cielo, la águila se remonta sobre la tormenta. ¿Me entiendes? Y su visión de la águila no es como la visión de la gallina. Por eso cuando Dios llamaba a los profetas, le decía, ¿qué ves? ¿Cómo ves? ¿Cuál es la perspectiva que estás viendo? Hermanos, cuando yo me convertí al evangelio, yo me miraba predicando. Yo me miraba viajando. Yo me miraba en diferentes iglesias. Pero yo era un cero a la izquierda. Pero era perspectiva. Tú tienes que verte. ¿Cómo te vas a ver? Con los lentes de Dios. Tú te vas a verte con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice que tú eres hijo, que tú eres un maduro, que vas a llegar a la estatura de Cristo, que eres un hombre, una mujer llamado a la santidad, a la pureza. Y Dios va a trabajar en tu vida. Y tú no eres un inmaduro. Tú eres un maduro espiritualmente. A su nombre, a su nombre. Punto número 3. Tanto la madurez como la inmadurez es un asunto de argumentos personales y la verdad divina. Escúcheme. Punto número 3. Tanto la madurez como la inmadurez es un asunto de argumentos personales y la verdad divina nos va a liberarnos. Toda gente inmadura está concentrado en lo personal. Para la gente inmadura, la razón lo es todo. Usted ve gente inmadura, hermanos, cristianos inmaduros, siempre buscan una justificación por lo que no hacen. Pastor, no vine a ayunar porque mi gallina se ha enfermado de gripe, pastor. Por eso no vino. Hermana, ¿por qué no viniste al culto? Pastor, me había olvidado. El inmaduro siempre va a buscar una excusa. ¿Me entiendes? El inmaduro siempre va a decir, es que pastor, tú no entiendes, pastor, lo que me pasa a mí. Como tú ya eres querubín, pastor, y nosotros todavía somos seres humanos, hermano, el pastor no es querubín. El pastor no es un ángel, el pastor tiene problemas como tú, el pastor tiene necesidades como tú, el pastor tiene, hermanos, características como las tienes tú. El punto es el compromiso que hay en un pastor y el compromiso que hay en un creyente. El inmaduro, hermanos, todo va a argumentar. Los inmaduros
se concentran en defender sus argumentos personales, mientras que la gente que va desarrollando madurez, su enfoque es la verdad de Dios. ¿Me entiendes? Los inmaduros, hermanos, siempre van a defender su opinión. Es que no se puede, pastor, orar a las 5 de la mañana. Da sueño, pastor. Es que tú no me entiendes, pastor. Yo he lavado ropa, pastor, yo he hecho esto, yo ya que... Y como tú no haces nada, pastor, tú estás libre. Pues a las 5 de la mañana tú te despiertas fresco y puedes orar. Siempre el inmaduro va a argumentar sus ideas personales. Pero el maduro, hermanos, va a buscar desarrollar basado ¿en qué? En la palabra de Dios. Su enfoque es Dios y su desarrollo espiritual es por la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Usted se tiene que, hermanos, alentarse diariamente con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a decir, no te rindas, yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Usted se va a sentirse, hermanos. Yo le pregunto, ¿crecer es fácil o es difícil? Difícil. Cuando usted era niño, ¿se recuerda cómo era? A veces no quería mentir, pero mentía. A veces no quería ensuciarse, pero volvía sucio. El desarrollo, hermanos, cuesta. El cambio duele. Porque cuando queremos madurar, hay ciertas cosas que tenemos que dejar. Y esas ciertas cosas que tenemos que dejar nos duele. Pero si nosotros dejamos todo de lo que es la inmadurez, va a ser provechoso más adelante. Por eso el maduro está enfocado en desarrollar, en crecer, basado a la verdad de Dios. La gente madura, los argumentos personales no es lo importante para ellos. La persona que quiere crecer, el pastor le dice, hermano, a las 7 de la mañana yo te espero en la iglesia. Llega a 7:05, pastor, no tengo ningún argumento para decirle, he llegado tarde, discúlpame, pastor, perdóname, pastor, he llegado tarde. Pero el inmaduro siempre se va a tratar de justificarse. Es que, pastor, el tráfico, pastor, tú no entiendes, yo tengo 3 hijos, 4 hijos, he tenido que atender y esto, ¿y por qué me estás poniéndome tarde? El maduro siempre va a decir, pastor, me he levantado tarde, he llegado tarde, reconozco mi falta y ahí quedó. Porque el maduro no defiende su opinión o su argumento personal. Amén, hermanos. Los inmaduros se concentran en defender argumentos personales, mientras que la gente que va desarrollando madurez, su enfoque es en la verdad de Dios. ¿Me entiendes? Su enfoque es la verdad de Dios. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Muchas veces tu cruz va a ser tu sueño. Muchas veces tu cruz va a ser, hermano, tu horario de llegar a la iglesia. Muchas veces tu cruz va a ser tu obediencia. A veces vas a decir, ¿por qué no soy obediente? El pastor dijo ayuno y yo no voy al ayuno. El pastor dice vigilia y yo no voy a la vigilia. Eso va a ser tu cruz. Y tú tienes que negarte a ti mismo. ¿Me entiendes, hermanos? Tienes que negarte a ti mismo. ¿Alguna vez si usted se ha negado a sí mismo cuando lo llamaron al colegio, cuando le dijeron hay reunión? Sí se ha negado, ¿cierto? Tenías que hacer algo, pero te hicieron negarte a ti mismo. ¿Sabes cómo? Poniéndote una multa.
que si no participas en la escuela de los padres vas a pagar 100 soles. Pero ese día tú tenías una reunión con tu familiar y por ese 100 soles ya no te vas a reunir con tu familia porque tienes que ir a la reunión de tu hijo y te están haciéndote negar, obligándote con ese 100 soles. Y la Biblia dice, si alguno no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Me entiendes? ¿Qué tenemos que hacer? Negarnos. Está lloviendo, pastor. El día martes está lloviendo para ir a la iglesia. ¿No hay plástico? ¿No hay paraguas? ¿No hay casaca térmica? Ponte y ven. El maduro no argumenta. El maduro toma responsabilidad. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Porque es importante conocer esta diferencia. Mientras que usted viva en argumentos personales, usted tendrá la excusa perfecta para no servir a Dios. Tendrá la excusa perfecta para no evangelizar. Tendrá la excusa perfecta para no ofrendar. Tendrá la excusa perfecta para no diezmar. Tendrá la excusa perfecta para no servir. Tendrá la excusa perfecta para no discipularse. Hermano, ¿por qué no se discipula? No sé leer, pastor. Hermanita, ¿por qué no se compromete en la oración? Es que, pastor, no tengo celular. El inmaduro siempre va a buscar una excusa. ¿Me entiendes? Siempre va a defender su opinión personal. Pero el maduro dice, no, ¿qué quiero ser yo? Yo quiero ser un líder. Yo no quiero ser un cristiano más del montón. Yo quiero ser un discípulo. Note esto, lo que dice la Biblia. Cuando Jesús, hermanos, encomienda la gran comisión a sus apóstoles, les dice, id y hacer discípulos. No dice creyentes, dice hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un estudiante. Un discípulo es, hermanos, una persona que invierte tiempo para aprender y después enseñar. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Un discípulo es aquel que se sienta con su cuaderno y aprende para que mañana más tarde enseñe a otros. Pero cuando nosotros somos infantiles, vamos a decir, pastor, es que no tengo tiempo para discipularme. Pastor, otro día será. Siempre va a haber excusas. Por ejemplo, si yo les digo, hermanos, vamos a ir a evangelizar. Usted que está desarrollando madurez, ¿qué me va a decir? Vamos, pastor, amén, pastor. Yo tenía una reunión a las 4 de la tarde, pero yo lo voy a cancelar porque eso no era importante, porque nos íbamos a encontrar con mis amigas, íbamos a jugar vóley, íbamos a hacer otras actividades, eso no es importante. Vamos a evangelizar, pastor. Porque usted como maduro sabrá cuál es prioridad. ¿Me entiendes? Yo le pregunto, ¿cuál es prioridad para usted? ¿Dios o su familia? Cuando Dios es tu prioridad, cuando Dios es primero en tu corazón, cuando Dios es primero en tu vida, cuando Dios es primero en tu hogar, cuando Dios es primero que tu trabajo, todo te va bien. Pero hoy en día no han entendido que Dios es prioridad en nuestra vida, sino para muchos Dios es segundo. Cuando ya están enfermos, van al hospital, van al brujo. Y como no hay resultado, recién vienen a Dios. Dios no es segundo plano. Dios es primer plano para nosotros los hijos de Dios. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo le pregunto, ¿una reunión podrá ser prioridad para ti? ¿Quién es prioridad para ti? ¿Qué dijo Jesús? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Hermano, cuando yo me convertí a los 17 años, para mí Dios es y será prioridad. Dejé amigas, dejé amigos, dejé familiares
por amor a Cristo, porque entendí que Él es primero en mi vida. Me costó mucho. Me costó. Entonces un maduro sabe quién es prioridad en su vida. Tú hablas con un inmaduro, siempre tiene un argumento personal por qué no puede hacer las cosas de Dios. Cuando tú hablas, hermano, con un inmaduro, tú le dices, ¿por qué no te comprometes en la iglesia? Es que no, el pastor, es que los hermanos, es que tal fulano, es que me ha criticado. Tú conversas con un inmaduro y te va a decir así. Pero tú conversas con un maduro, te va a decirte, hermano, levántate. Yo estoy caminando. Pudiendo, no pudiendo, estoy yendo. Tú también puedes hacerlo. Pero un inmaduro te va a decirte, ¿sabes por qué yo no me comprometo en el liderazgo? Porque está tal hermana. Y esa hermana, si te cuento la vida de esa hermana, te vas a decepcionar y te vas a salir del liderazgo. Siempre hay un argumento para no servir, hermanos. Pero el maduro no mira al costado, no mira abajo. El maduro mira arriba. Su modelo es Cristo. Cristo es su mirada, su enfoque, su vida y su camino que ha trazado. Porque cuando un maduro mira a Cristo, hermanos, no mira el error de su hermana, no mira el error del pastor, porque está mirando al autor de la fe, que es Cristo Jesús. Y la Biblia dice que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo Jesús. Porque si usted pone su ojo en mí, en algún momento yo le voy a fallar. Tal vez una actitud negativa va a aflorar de mí y usted va a decir, yo no pensaba que era así el pastor. Yo ya me desalenté ya me desanimé ya. Pero si usted mira, hermano, imagínate que este foco es nuestro Señor. Si usted mira a ese foco y no despeja su ojo de ese foco y está ahí, nunca, hermano, se va a caerse al suelo. Porque esa luz que es Cristo, esa luz que es nuestro Dios, nunca te va a permitirte que te tuerces. Porque en Él no vas a ver defecto, no vas a ver errores, no vas a ver, hermanos, pecados, y nunca te va a decepcionarte Cristo. Pero tu hermano, tu pastor, tu pastora, el líder, el diácono dentro de la iglesia, en algún momento te va a defraudarte. Y muchos, por esa causa, no maduran. Son infantiles espirituales. A su nombre. A su nombre. La gente madura, ellos tienen la capacidad de derribar sus propios argumentos personales y dejarse cautivar por la verdad divina. Usted tiene que entender esto, hermano. Hay que desaprender para aprender. ¿Me copiaste? Hay que desaprender para aprender cosas nuevas. En otras palabras, resetea tu mente y llena de la información de la palabra de Dios. Por eso siempre mi consejo de mí es lea la Biblia. Lea la Biblia. Un día una hermana me dijo, pastor, ¿desde dónde comienzo a leer la Biblia? Comienzas desde Mateo a Apocalipsis. Terminas, vas a Génesis y hasta Malaquías. Y termino, pastor, toda la Biblia. ¿Qué hago? Sigue leyendo. ¿Cuántas veces? Hasta que venga Cristo. Porque cada vez que leas, cada vez que meditas, hay una revelación fresca para tu espíritu. Hay una revelación fresca para tu mente, para tu corazón, hermanos. Por eso tenemos que leer, resetea tu manera de pensar con la palabra de Dios. Cuanto más lees la Biblia, le vas a conocer a Cristo. Y el Señor dice, si alguien se quiere gloriar de algo, gloríese de esto, de entenderme y de conocerme a mí. ¿Usted conoce a Cristo? ¿Cómo le va a conocer a Cristo cuando lees la palabra? Él es amor. Él es misericordioso. Dice, cada día son nuevas sus misericordias. Él es grande en amor, grande en altura. Hermanos, el maduro derriba sus propios argumentos.
Cuando quiere entrar la flojera espiritual, cuando quiere entrar el desaliento, el desánimo, el maduro dice, esto no me va a ganar a mí, porque dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Así es que espíritu de desánimo, de desaliento, sal de mi vida, yo voy a ir a la casa de Dios. Si alguien te critica, si alguien te murmura, el maduro se enfoca en la verdad y dice, por causa de Cristo seré aborrecido, seré vituperado, seré calumniado. Y si la hermana me ha hablado mi mal, es un honor servir a Dios, aun cuando mis propios hermanos se levantan contra mí. ¿Y por qué voy a dejar de ir a la iglesia? ¿Por qué voy a dejar de servir? Porque un maduro, su enfoque es la palabra. Punto número 4, tanto la madurez como la inmadurez tiene que ser como el desarrollo del carácter y el nivel de presión que puedes sentir. Cuando usted es una persona inmadura, hay un carácter que no se ha desarrollado. Hermanos, el carácter es muy importante. Por ejemplo, si usted tendría un altercado en esta noche con alguien, ¿cuál sería su carácter? Ahorita me remango, pastor, y le doy su tunda afuera, pastor. ¿Tendrás carácter de violencia o tendrás carácter de humildad? ¿Qué tenemos que tener? Imagínate, viene y alguien me entra por la puerta y me dice, hoy pastorcito de quinta, ¿qué andas enseñando? ¿Qué voy a decir yo desde acá del púlpito? ¿Cómo? Ahorita me vas a conocer, pastorcito de quinta, ¿no? Ahorita me remango y nos agarramos afuera. Y usted dirá, pastor, yo lo miraba como un ángel, como un querubín ahí en el altar, pastor, pero yo vi cuando alguien entró, te transformaste. El carácter. Hermanos, cuando usted es una persona inmadura, hay un carácter que no se ha desarrollado. El carácter de la paciencia. ¿Hay paciencia en ti? El carácter de la humildad, el carácter, hermanos, de amor. ¿Hay amor en nuestras vidas, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, o solamente a los que nos conviene? Cuando usted es una persona que ha alcanzado madurez, es porque hay un carácter que si se ha desarrollado en usted. El maduro, hermanos, no reacciona rápido. El maduro, paciente. El inmaduro le está haciendo problema que esto eres, que a ella eres un mentiroso, eres un ladrón. ¿Y el maduro? ¿Ya terminaste? ¿Ya acabaste con todo? ¿Sabes? No le pelea, no le discute. ¿Qué más? ¿Eso es todo? Gracias, me retiro. Pero cuando no es maduro, ahí está el problema, se agarran a trompadas. Por eso, cuando usted es una persona que ha alcanzado madurez, es porque hay un carácter que sí se ha desarrollado en ti. Ese carácter, hermanos, ¿cuántos de nuestros hermanos se ofenden rapidito? Pastor, me ha mirado, me ha hecho su cara así, pastor. Y por eso ya no vengo a la iglesia. Me ha botado su cara, pastor. Y te diría, pastor, ¿quién? Es la diácona que me ha botado su cara, pastor. Y por eso ya no vengo a la iglesia. No ha desarrollado carácter de paciencia. ¿Me entiendes? El maduro tiene un carácter desarrollado.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Madurez es la capacidad de hacer varias cosas a la vez y a pesar de la presión, descansa en Dios. Hermanos, el maduro tiene esa capacidad de hacer varias cosas, pero él no se carga, él descansa en Dios. Por eso yo le decía en estos días a mi esposa, el evangelio no es llevar con nuestra carga, no es llevar con nuestra fuerza el evangelio, es llevar con la fuerza de Dios. Si no, el pastor va a estar frustrado, estresado, preocupado. ¿Me entiendes? Los problemas que ustedes tienen, yo les digo, Señor, esos son los problemas que... Yo no me enfoco, pobrecita la hermana, pobrecito el hermano, pobrecito tal persona. No, yo no soy Dios para solucionar tus problemas. Dios es el Señor el que va a solucionar tu problema. Mi problema no es, hermanos, mi problema no es que no vengan los hermanos. Eso no es mi problema. Es el problema de Dios. Porque Dios sabe de cada uno de los hermanos que no vienen a la casa del Señor. Él las conoce. Yo no me cargo, pero sí mi responsabilidad está en orar por cada uno de ellos. Esa es mi responsabilidad. ¿Amén, hermanos? Muchas veces confundimos madurez con algunas cosas. ¿Como cuál, pastor? A veces pensamos que madurez es edad. Usted va a descubrir que hay mucha gente vieja pero inmadura. ¿Has visto o no? Hermano, ¿por qué no lo perdonas? Usted ya tiene 60 años, perdónalo. No, no lo voy a perdonar. Esto me ha hecho, me ha ofendido. Pero hermano, usted ya tiene en edad 65, 70 años, ¿cómo? Esa actitud no está correcto. No, así soy y así me voy a morirme. Pensamos, hermanos, porque confundimos madurez con edad. Madurez no depende de tu edad. ¿Podemos tener jóvenes maduros? ¿Podemos tener niños maduros? ¿Podemos tener adultos maduros? Como también podemos tener adultos inmaduros. Como también podemos tener jóvenes inmaduros y niños inmaduros. Entonces no confundamos la madurez con la edad. Otros confunden la madurez con experiencia. Mucha gente dice, pastor, hermano, yo tengo experiencia ya en el evangelio. Eso no es madurez. Una cosa es conocer y otra cosa es ser maduro. ¿Me entiendes? Imagínate, hermano, yo llegara a esta iglesia y les dijera, hermano, yo tengo experiencia. He pastoreado en Lima, he pastoreado en Trujillo, he pastoreado en Chile, en Colombia, y me vengo a sentar acá. Y critico al pastor. Y critico al ministerio, que se debe hacer así, que se debe hacer acá, que se debe hacer esto, que se debe hacer así. Entonces, no es una solución, no es un recurso del reino ese hombre o esa mujer, sino es una carga más. Porque el que madura dice, pastor, esto está faltando, permíteme, pastor, permíteme apoyarle, permíteme ser una columna para esta iglesia. ¿Me entiendes? Es como que entrara en la casa de una hermana y una hermana entraría y diría, yo tengo experiencia de cocinar, de lavar los platos, de arreglar la casa, y se sienta en su sofá. ¿De qué le valdría la experiencia si no obra? ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, muchos confunden madurez con experiencia. Otros también confunden madurez con inteligencia. ¿Me entiendes? Uno puede decir, yo soy muy inteligente, pastor, y tengo métodos y metodologías para poder desarrollar la iglesia.
Pero eso no indica que tú eres maduro. Porque también se confunde la madurez con inteligencia, porque tú puedes resolver una ecuación matemática o puedes resolver algún problema y tú puedes decir, ya soy maduro. No. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, hermanos. Y vamos a terminar con este punto. Hemos tocado este versículo de 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Dile, repite conmigo, voy a dejar, a ver, repite conmigo, voy a dejar todo lo que es de niño. ¿El niño qué hace? Se queja. El niño argumenta. El niño es muchas veces irresponsable. ¿Por qué le digo? Porque tú a tu hijo le dices, ¿ya hiciste tu tarea? ¿Qué te dice? Sí, ya hice. Revisas y no ha hecho. Porque tú tienes que insistir, porque un infantil es irresponsable. Tienes que dejar todo lo que es de niño. ¿Me entiendes? Usted se va a resentirse. No nos tenemos que resentir, porque un infantil sí se resiente. Un infantil necesita que le arreen. Un infantil necesita que están tras y tras de ese niño, cuidándole. Un infantil, hermanos, se puede meter a la boca. Disculpe que le digo. Imagínate que hay excremento y no estás tú. Ese niño, ¿qué va a hacer con ese excremento? Se va a comer. ¿Sí o no? O se va a jugar. Por eso necesita un infantil que esté detrás de él. Pero un maduro no. Un maduro sabe diferenciar qué es lo bueno, qué es lo malo. Y Dios nos llama, hermanos, Pablo le está hablando a Corintios, le está diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo habla un niño? Muchas veces va a hablar disparates. ¿Sí o no? Muchas veces va a hablar por hablar. Y después se lamenta de lo que dijo. Un infantil, su hablar no es como de un maduro. Su pensamiento de un infantil, ¿cómo es? Es jugar, es divertirse. Y no tener reglamentos o órdenes en su vida. ¿Cómo juzga un niño? Para él todo le parece bien. ¿Sí o no? Si le pegó, él se ríe. Si le jaló el cabello, él se ríe. Si le quitaron, si hicieron para él. Porque yo juzgaba como niño, dice. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Usted tiene que dejar y yo tengo que dejar todo lo que es de niño. Y aplicando al mundo espiritual, tenemos que dejar todo lo que es niñez infantil.